Bueno, entonces, como les dijo eh, el profesor Carlos Mario, entonces yo hoy voy a hablarles de unos materiales que son muy interesantes, que son las perovskitas. Entonces, los materiales que se conocen como perovskitas, eh, los hemos trabajado, los hemos preparado por métodos, principalmente por métodos de atomización pirolítica o en inglés spray pirólisis y el método citrato. Yo les voy a nombrar básicamente de dos tipos de perovskitas, que unas que tienen manganeso y lantano y otras que tienen cobalto y lantano como principales constituyentes. Tengo otras perovskitas, he trabajado otras perovskitas con estroncio titanio, con estroncio circonio, titanio circonio, pero hoy me centro en las perovskitas de lantano manganeso y lantano cobalto. Entonces, dentro del tema de mi presentación, pues voy a realizar una breve introducción sobre qué son las perovskitas y métodos de síntesis. Luego hablaré de la metodología empleada para preparar estos materiales por el método de atomización pirolítica y método citrato. Daremos una breve descripción de los resultados y las discusiones y especialmente en películas delgadas, que preparamos materiales en forma de película delgada y en forma de polvos. Finalmente presentaré unas conclusiones y presentaré también las perspectivas que hay relacionadas con este tipo de materiales, en lo que hemos preparado y lo que se espera seguir preparando este tipo de materiales. Entonces, ¿qué son las perovskitas? Empezamos. Las perovskitas son unos compuestos, principalmente son óxidos que tienen como fórmula, la fórmula general. Aquí la tienen, ya les muestro. La fórmula general es la fórmula ABO3. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí? La fórmula general es ABO3. Sí, la vemos bien, profesor. La vemos bien, sí. Donde A hace referencia a un elemento de tierras raras, volantáneo, puede ser también un elemento del segundo grupo de la tabla periódica que se conocen con el nombre de, son las alcalinoterios, y también puede haber como elemento en la posición A, bismuto y plomo, que son átomos muy grandes o iones muy grandes. Como ve, tenemos a todos los elementos de transición, los elementos de los metales de transición, y aquí, en este caso, las más usuales, las que yo he trabajado más, son las que tienen oxígeno. Pero últimamente también hay de moda unos perovskitas que están resolviendo los problemas de energía, porque posiblemente las futuras celdas solares que se están obteniendo con altísimas eficiencias tienen, en cambio de oxígeno, tienen un halógeno, bromo, yodo, inclusive le están poniendo cloro. Y aquí como A, no le están colocando un catión, un ion de elementos de tierras raras, ni un alcalinoterio, sino que le están poniendo moléculas orgánicas, tipo aminas, algunas aminas que son moléculas orgánicas. Este tipo de compuestos son los que, repito, están ofreciendo unas propiedades fotoelectrónicas importantes, porque pues, se están utilizando como sensores, es decir, en la materiales fotovoltaicos importantísimos, ese tipo. Las perovskitas, ¿dónde surgió el nombre? El nombre, este es el nombre del mineral, esta es la composición de la fórmula del mineral llamado perovskita, y eso, según la historia, ¿por qué se llaman perovskita? Porque un minerólogo ruso descubrió este material y en honor a un amigo de apellido Perovsky, le puso a esta serie de óxidos el nombre de perovskita. Querido amigo. Entonces, de ahí surge el nombre de perovskita, pero este es llamémoslo así, el compuesto estrella o símbolo de las perovskitas. En la estructura cristalina de las perovskitas, aquí tengo la forma de representarla, aquí tengo una estructura cúbica. Entonces, si tengo esta estructura cúbica, que es una de las estructuras que siguen las perovskitas, entonces aquí en el centro colocaríamos el átomo grande o el ion grande, que es el átomo que denominamos A. Entonces, en cada uno de los vértices estaría situado un ion de los que denominamos como B, y los punticos que ven aquí como azules son los átomos de oxígeno que rodean a los diferentes iones. En este caso, si están coordinando al ion B, entonces decimos que el ion B junto con los oxígenos que lo rodean están en forma octoédrica
o sea que tenemos octoedros. Por lo tanto, si exploramos esto, aquí me salió este cuadrito, bueno, no sé cómo borrarlo, pero bueno, no importa, lo importante es que estén viendo. Entonces aquí nosotros podemos, No, no, si no te preocupes que nosotros solo estamos viendo la presentación, los otros cuadros listo, no bueno. nos están Entonces incomodando. aquí lo que vemos, si por favor, en cada uno de los 8 vértices pueden colocar un octaedro de estos, por lo tanto la estructura perosquita, la forma más general de presentarla es colocando los 8 octaedros aquí en las 8 esquinas, en los 8 vértices de esta estructura. Otra forma, aquí les diseñé un modelo para que ustedes puedan ver las perosquitas de muchas formas de presentación. Entonces ya saben que aquí el calcio es quien hace de elemento A. Entonces, en este caso, miren, la de la derecha es la misma que tenemos aquí representada, ¿cierto? Miramos los átomos de A en el centro, los iones de B en los vértices y los átomos de oxígeno o los iones de oxígeno en el centro de cada uno de las aristas de esta celda, en este caso cúbica. Pero también hay unos autores que lo presentan así, colocan en el centro el catión B y entonces ahora cada uno de los vértices va a haber un catión de A, pero la forma que más se usa, por favor repito esta, donde se muestran los 8 octaedros del catión B rodeados por oxígenos. O ahora en las últimas, rodeados o coordinados por elementos de los halógenos. Vamos a ver ahora sí una descripción rápida general sobre cómo se preparan diferentes materiales. Aquí el interés principal son los óxidos y entonces uno de los principales métodos para preparar óxidos es, supongamos que va a preparar un óxido con fórmula ABO3, entonces simplemente mezclo dos óxidos que tienen el catión A y el catión B, cuya fórmula represento aquí. Esos dos óxidos se mezclan, ojalá en tamaño de partícula muy pequeño. Hay que moler mucho para que el tamaño de partícula sea muy pequeño. Hay que moler y mezclar perfectamente para que tanto los cristalitos que represento aquí como de color negruzco y los de color blanco queden perfectamente mezclados. Los someto a un proceso de calcinación y finalmente se encuentra que aquí en los bordes de comunicación, en los sitios de contacto entre los diferentes cristales, se empieza a formar ese nuevo óxido que es el que queremos sintetizar. Este proceso, las reacciones en estado sólido son muy lentas, una cinética muy lenta, por lo tanto aquí tenemos que calentar durante muchas horas y durante mucho tiempo, perdón, durante muchas horas y a altas temperaturas, perdón. Entonces, finalmente, esto se repite varias veces. Una vez que tenemos el óxido previamente formado, hay que tratar de poner al descubierto la parte interna de cada uno de los cristales que no ha reaccionado, por lo tanto tenemos que moler y moler con un mortero de ágata o en otro dispositivo que haga ese trabajo y entonces ponemos como al descubierto la parte de cada óxido interna que no alcanzó a reaccionar para que en procesos posteriores de calcinación se pueda completar la reacción final, pero es en cuenta que al final de pronto en cada uno de los cristalitos queda algo sin reaccionar, por lo tanto muchos de los materiales que se obtienen por este método cerámico quedan contaminados, ¿cierto? Como yo les dije, estos procesos implican mucha temperatura y un periodo largo de calentamiento, por lo tanto, si nosotros queremos un material con muy buena área superficial, ya ahorita les explico más o menos qué es buena área superficial o mala área superficial, entonces, al final, por tanto calentamiento, los materiales se van a sinterizar, ¿cierto? Se van a aglomerar perfectamente y por lo tanto vamos a tener materiales con muy baja área superficial. Les hablo de esto porque es que las perosquitas que nosotros hemos preparado, las hemos preparado principalmente para usarlas como catalizadores y un buen catalizador debe tener buena área superficial, por lo tanto este método cerámico de preparación método de estado sólido, de síntesis en estado sólido no es muy buena para preparar catalizadores. Otros métodos que se pueden utilizar para preparar materiales son métodos que se llaman métodos químicos, son métodos que implican una solución, entonces hay métodos que se conocen como microemulsión, método de combustión, método de síntesis hidrotérmica, método sol-gel, método de hidrólisis y método de coprecipitación. Y aquí vamos a mirar los dos que vamos a tratar aquí, que son el método citrato y el método de atomización pirolítica. Y estos se conocen como métodos por ruta húmeda porque pues, implica preparar soluciones y implica preparar soluciones muy estables. En unas charlas previas yo había comentado que si no tenemos cuidado con las condiciones de la solución, al final los diferentes componentes de la solución se separan y por lo tanto al final no vamos a tener un material homogéneo con buena
¿Listo? Entonces, hay muchas técnicas, muchos métodos químicos que, pues, afortunadamente creo que han ayudado mucho a que ya no se utilice tantas temperaturas tan altas para la síntesis, pero tampoco muy largos tiempos de síntesis. Eso lo vamos a mirar ahorita cuando vean los resultados de la síntesis de estas perovskitas. Como el objetivo principal es la obtención de óxidos con tipo perovskita, ya saben cuál es el tipo perovskita, deben tener la fórmula ABO3 en general. Y entonces hay otros métodos que se llaman métodos por vía seca, y ya vimos previamente el método cerámico, que es uno de los que se ha utilizado muchísimo por todos los investigadores que han intentado sintetizar óxidos de todo tipo, no solamente perovskitas. Lo que estoy hablando aquí es para cualquier tipo de material que tenga oxígeno. Entonces, también se pueden obtener unos que no tengan oxígeno, pero el problema es que toca sacar el oxígeno del ambiente. Hay que hacer vacío, eliminar el oxígeno y meter otro gas que no reaccione, que no oxide tanto como el oxígeno. Entonces, ya alguien habló previamente de un método aproximado que se llamaba el método de sputtering. Pues estos métodos implican sistemas de alto vacío, hay que hacer alto vacío, hay que tener buenos controles de vacío, hay que tener buenos reguladores para meter los gases dentro del reactor, poner los gases que van a reaccionar. Entonces, uno de los métodos se conoce como método de deposición física de vapores. Se hace vacío, se pone un sistema de evaporación, como una especie de crisolito donde se pone el material que se va a oxidar, los materiales que van a reaccionar, se evaporan y por el camino generalmente va ocurriendo la reacción. Entonces, también a veces se habla de deposición física reactiva de vapores. La ablación láser se prepara previamente el material o los materiales precursores y con un láser se procura la reacción química. Y hay un método que se llama molienda reactiva, donde esto se pone en los materiales, los óxidos que yo puse anteriormente por el método cerámico, los puedo colocar dentro de un molino que va girando. Y a la hora de girar, la energía, se pone unas bolas de material cerámico que al colisionar entre ellas, material que queda entre las diferentes bolas de ese material cerámico, por el alto impacto de esas bolas, pues van moliendo, van haciendo reaccionar, le van transfiriendo energía y van procurando la reacción química. Pero todos estos métodos en general son métodos que implican unas buenas inversiones para sintetizarlos. Por eso los métodos de química suave o de solución por ruta húmeda también han adquirido gran importancia. Miremos ahora qué ocurre qué buscamos nosotros cuando sintetizamos perovskitas, bien sea con la fórmula AX3 o AX3 o ABO3. Entonces, si las perovskitas ideales deben tener estructura cúbica, ya saben que lo que es cúbico es más fácil de calcular, pues, pero desafortunadamente la naturaleza no es tan bondadosa cuando preparamos estos materiales, porque los materiales con estructura cúbica no son siempre los más obtenidos. Entonces, repito y acuérdense que lo que hablamos es que tenemos el catión B rodeado por sus respectivos átomos de oxígeno para las perovskitas de este tipo. Y hay un señor que ideó un factor que se llama el factor de Goldsmith, y ese señor se llama Goldsmith, y él creó esta fórmula de su experiencia con trabajos de muchos años con perovskitas. Él creó esta fórmula para predecir brevemente si combinando de cationes A y B se puede obtener una perovskita. Y entonces él dijo que si este factor de Goldsmith con esta fórmula, donde aquí R es el radio iónico del elemento A, RX en este caso es para la perovskita pero si fuera oxígeno sería RO. Entonces ese es el radio iónico del oxígeno, este es el radio iónico del catión B, y este nuevamente sería, para nuestros óxidos, sería el radio iónico del oxígeno. Si esta fórmula tiene un valor, este cociente tiene un valor entre 0.8 y 1, podemos predecir que se puede obtener una estructura perovskita. Es decir, hay algunas condiciones para que se pueda obtener, para que cualquier catión de la tabla periódica podamos obtener perovskitas. Pero pues, eso depende de todo, cuál es la composición del óxido que queremos preparar. Entonces, podemos cumplir con este factor de Goldsmith. Si el factor es 1, afortunadamente la mayoría de los materiales crecen con estructura tipo perovskita, pero con simetría cúbica. Ese es el factor, uno de los factores, esos son los numeritos que hay que tener en cuenta a la hora de sintetizar este tipo de óxidos.
Cuando yo estoy sintetizando aquí mis óxidos, entonces yo lo que hice fue preparar óxidos de lantano con cobalto, óxidos de lantano con manganeso, y entonces hice algunas sustituciones, hicimos algunas sustituciones del lantano por un elemento de tierras raras, de los vecinos de los de tierras raras, ahorita les voy a mostrar en la tabla periódica. Aquí sustituimos parte del lantano por un elemento de tierras raras. El cobalto, aquí lo vamos a sustituir por níquel, ya les cuento por qué vamos a sustituir por níquel. Lo mismo vamos a preparar perovskitas que tienen lantano y manganeso, también vamos a sustituir en esas perovskitas parte de los iones de lantano por tierras raras y también vamos a sustituir parte de los iones de manganeso por níquel, porque nosotros le queríamos dar un interés, una aplicación catalítica a estos tipos de materiales. Y el níquel junto con los elementos que se llaman metales preciosos como el platino, el paladio, la plata, inclusive el oro, son muy útiles en muchas reacciones químicas, son muy útiles como catalizadores, es decir, gracias a esos elementos preciosos podemos obtener muchos de los productos que nosotros usamos a diario, por ejemplo, los exhaustos de los automóviles, para que no salgan tantos gases contaminantes por ese exhausto, se utilizan, por ejemplo, partículas de platino metálico y paladio, pues por eso hay mucho interés algunas personas en recuperar esos materiales que hay en los catalizadores, en los convertidores catalíticos que hay en los exhaustos de los automóviles y de todos los sistemas de combustión. Entonces, el níquel, afortunadamente, es muy económico frente al platino, al rodio, al paladio, al oro. Entonces, el níquel ha empezado a adquirir interés porque podría reemplazar esos otros metales tan costosos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros aquí? Las perovskitas que nosotros estamos utilizando, ya les dije que los convertidores catalíticos y en los sistemas catalíticos, la parte activa, el átomo o la sustancia que produce que la reacción ocurra, que hace que la reacción ocurra es el átomo metálico en estado metálico, es decir, platino metálico, oro metálico, paladio metálico. Entonces nosotros aquí también, estas perovskitas tienen una ventaja que es que el manganeso puede, en esta estructura, dependiendo de las condiciones de temperatura y los gases que están en el reactor, el manganeso se convierte a manganeso metálico, el cobalto también se puede convertir a cobalto metálico, y si tenemos níquel, por lo tanto, tenemos una especie de aleación de manganeso-níquel y de cobalto-níquel que harían un buen trabajo parecido al que hace el platino o el rodio o el paladio en esos convertidores catalíticos o en otros sistemas catalíticos. Entonces, lo que nosotros queremos es procurar que estos materiales que obtenemos aquí con la fórmula LaMNO3 o La cobalto 3, el cobalto junto con el níquel, dependiendo de las condiciones, quede por ahí libre, es decir, se desprende la estructura cristalina, por lo menos en la superficie de los granos. Y entonces, ¿eso de qué depende? Aquí mostramos estos octaedros, de 50 si los ven como bailando ahí en la estructura. Es decir, le queríamos, haciendo las sustituciones correspondientes, le queríamos dar como inestabilidad a la estructura para que de esta forma pudiéramos proveer más fácilmente cobalto metálico y manganeso metálico. Por eso hicimos todas esas sustituciones para mirar a ver cuál era el mejor caso de los materiales que nosotros preparamos para obtener ese material catalítico con propiedades catalíticas. Entonces, normalmente cuando tenemos estos materiales, desafortunadamente no tienen estructura cúbica, sino que tiene una estructura hexagonal, que es otra estructura que se obtiene en las perovskitas, hexagonales, ortorrómbicas, cúbicas, son las más importantes. Entonces aquí tenemos una estructura hexagonal, pero dense en cuenta que desafortunadamente está un poco distorsionada. Entonces esa estructura se dice que tiene una distorsión romboédrica. Esa estructura de estos materiales que nosotros preparamos tiene una estructura hexagonal con distorsión romboédrica que corresponde al sistema hexagonal con simetría, con grupo de simetría 3RC o número 167. Esos materiales lo tuvimos así, desafortunadamente, por lo tanto también el estudio cristalográfico es un poquito complicado, pero bueno, no imposible. Ahí les voy a mostrar mis avances en este tema.
Aquí les muestro otros tipos de otra presentación de las perovskitas. Miren, aquí ya tenemos un cristal de pronto más grande, de más de una celda unitaria. Entonces, aquí les quiero resaltar que miren, des en cuenta que como que lo que más se tiene en cuenta a la hora de estudiar este tipo de perovskitas es cómo están esos octaedros, ¿cierto? Cómo están esos octaedros, si están distorsionados, si están bien organizados, cómo sería su tamaño de esos octaedros. Esa es la parte, una de las partes más importantes a la hora de estudiar esta estructura. Bueno, entonces, miren la tabla periódica. Dese en cuenta de cuál es la posibilidad. Yo hice una sustitución de lantano, de cobalto, de lantano, manganeso, pero dependiendo del catión que yo tenga en la posición A o en la posición B, dentro de ese óxido, miren todas las posibilidades, miren esta tabla periódica, miren todas las posibilidades que yo tengo. ¿Quiénes pueden ser A? A principalmente de aquí del magnesio hacia abajo hasta el bario. A puede ser magnesio, calcio, estroncio y bario. Y también pueden ser todos estos elementos de tierras raras o los lantáneos. Las perovskitas pueden tener cualquiera de estos elementos también. Las perovskitas también tienen por aquí, también tienen asociados unos elementos que son bastante, son grandes, que son por ejemplo el bismuto y el plomo. Estos son los que pueden estar en la posición A. Estos dos son los que más se conocen en la posición A y estos de aquí los alcalinoterrios. ¿Y quiénes pueden ser B? Todos estos elementos de transición pueden ir en la posición B. Por lo tanto, ustedes den en cuenta la posibilidad de fórmulas de composición de perovskitas que podemos obtener. Como he dicho, ahí tienen para lo que quieran, tienen para todos los gustos perovskitas, porque pueden mezclar como el alfabeto del español, que podemos obtener miles y miles, millones y millones de palabras, también podríamos obtener miles y miles de composición de perovskitas. Por lo tanto, las perovskitas son unos materiales que tienen unas grandes ventajas de acuerdo a su composición. Pero des en cuenta, ¿cuál es la condición? Que los radios iónicos correspondan, que los radios iónicos se acoplen. ¿Para qué? Para que podamos tener un factor de Goldsmith entre 0.8 y 1. Pues hay unas pequeñas excepciones, pero en general deben cumplirse con este factor según lo que investigó Goldsmith. Aquí, bueno, pero dirán, pero ¿para qué se usan las perovskitas? El profesor solamente está hablando de catálisis. Bueno, pues las perovskitas tienen buenas propiedades como materiales eléctricos. Esa titanita de calcio, yo me imagino que ya todos saben en dónde están. Yo creo que están en algunas partes de los celulares, porque pues tienen que ver son materiales piezoeléctricos y ya saben que esos en algunos casos pueden ser utilizados como receptores, como emisores de algunas señales de radiofrecuencia. En fin, estos materiales también pueden ser aplicados por sus propiedades magnéticas, por sus propiedades eléctricas. Se conocen en general estas propiedades como materiales de electrocerámicas. Las que están de colorcito verde, vean, térmicas, magnéticas, aquí, algunas propiedades físicas importantes, también se pueden utilizar como materiales estructurales, en fin. Y aquí las que están de color verde, pues que fue mi interés cuando preparé estos materiales, son las aplicaciones catalíticas de estos materiales. Entonces se puede producir, por ejemplo, se pueden utilizar en reacciones de hidrogenación, en reacción de reducción de óxidos de nitrógeno, que es lo que yo les voy a hablar al final. Es decir, esas perovskitas hemos logrado bajar la cantidad de óxidos de nitrógeno cuando hay una combustión. Por lo tanto, estamos bajando gases contaminantes, aplicando esas perovskitas. Se pueden y se están empleando en mucho. Es decir, en celdas de combustible van a ser los materiales, yo creo que no van a ser fácilmente sustituidos. En fin, también se están utilizando como sensores de gases. Un dispositivo que usted lo pone en contacto con una muestra de gas y le dice si tiene metano, si tiene hidrógeno, si tiene CO2, en fin, lo que tiene. Es decir, se pueden utilizar como sensores o detectores de gases. En los convertidores catalíticos que yo les hablé, las perovskitas se podrían utilizar, por ejemplo, para evitar de que salga monóxido de carbono por el exhausto de un automóvil. Ya saben que el monóxido de carbono es tóxico, ¿cierto? Entonces se podría utilizar para oxidar completamente este monóxido que llegue hasta CO2. Y el CO2, pues, ves, desafortunadamente que aguantándolos por su efecto invernadero, pero por lo menos ya no sería tan tóxico para una persona que esté cerca de esos gases. Bueno, entonces miren, aquí está más o menos un resumen de las perovskitas que nosotros hemos preparado. Las que tienen lantano cobalto, hemos sustituido pues el lantano en estas composiciones, 0,1, 0,09,
Esto es el lantano. Esto es a partir de soluciones que tienen estas concentraciones, pero aquí lo importante es que por cada lantano debe haber un cobalto, ¿cierto? Entonces yo puedo poner entre el lantano y, por ejemplo, uno de tierras raras, los dos deben sumar 1. 0,9 y 0,1. 0,8 y 0,2 da 1. 0,9, esto es cobalto, también debe sumar 1. Cobalto con níquel debe sumar 1, por lo tanto aquí puse un 10% de níquel, sustituí un 10% de cobalto por níquel, aquí sustituí un 20% de cobalto por níquel, aquí sustituí un 10% de lantano por una tierra rara y un 10% de cobalto por níquel. Es decir, aquí es un resumen rápido de cuántas posibles mezclas o composiciones de esas perovskitas de cobalto hicimos, preparamos. Y eso se preparó a partir de unas soluciones que tenían una concentración 0.1 molar. 0.1 molar significa que por cada litro de esa solución tenemos 0.1 mol de cobalto, ¿cierto? 0.1 mol de cobalto. Entonces lo que hicimos, ahorita les voy a explicar más o menos más adelante en el diagrama, lo que hicimos fue preparar soluciones y mezclarlas apropiadamente para al final obtener este tipo de óxidos con estas composiciones. ¿Qué buscábamos? Evaluar la estabilidad térmica, por un lado, porque las reacciones de combustión ocurren a alta temperatura. Entonces, si tenemos una reacción que está ocurriendo a 800 grados Celsius a esa temperatura, no cualquier material, no cualquier óxido la resiste, ¿cierto? Son estables algunos, pero la mayoría no son estables a esas temperaturas. Y además que hay unas atmósferas un poco reactivas, por lo tanto, esos materiales tienden a descomponerse cuando está ocurriendo la reacción, cuando estamos utilizando como catalizador. Vamos a ver qué pasó con el manganeso. Con el manganeso también preparamos lo mismo, ¿cierto? Sustituimos lantano por una tierra rara, manganeso lo sustituimos por un 10% de níquel, también lo sustituimos por un 20% de níquel, sustituimos por un 10% de níquel, y el lantano también lo sustituimos. Es decir, aquí tenemos varias composiciones de manganitas de lantano que preparamos, o lantanitas de manganeso también se pueden utilizar. Las tierras raras que utilizamos, ¿cuáles son? Elementos de tierras raras, hicimos sustituciones con cerio, hemos hecho sustituciones con praseodimio, con neodimio, con samario, con gadolinio y con herbio. Normalmente, a medida que vamos en esta dirección, si miráramos en la tabla periódica en esta dirección, el radio iónico va disminuyendo. Por lo tanto, el átomo que tenemos de menor radio iónico aquí sería el herbio. Y ahorita vamos a mirar a ver cuáles fueron los resultados más o menos de estas sustituciones. Sustituimos, ya saben, cerio, praseodimio, es decir, aquí utilizamos, voy a coger como ejemplo esto, en una manganita sustituimos 10% de lantano en una manganita, en una perovskita por cerio, 10% cerio, por 10% de praseodimio, por 10% de neodimio, por 10% de samario, por 10% de gadolini, por 10% de herbio. Por ahí también tenemos unas de europio, tenemos unas de europios, unas que tenemos por ahí porque queremos estudiar las propiedades ópticas de esos materiales. Entonces, ¿qué es el método citrato? Ya les dije que para preparar óxidos por métodos químicos debemos partir de soluciones que tengan una composición homogénea, es decir, que los componentes estén perfectamente distribuidos, que la composición sea homogénea. Y entonces para eso aprovechamos que los ácidos cítricos, el ácido cítrico que tiene unos oxígenos por aquí, afortunadamente tiene una posibilidad de acomplejar varios cationes, ¿cierto? Forma complejos con varios cationes, por lo tanto, evitan que ellos se separen, los mantienen en solución, porque el ácido cítrico es como la naranja, los limones, el ácido cítrico es soluble en agua, por lo tanto, esa propiedad se aprovecha para que, ya que gracias a que es soluble en agua, acompleje, arrastre, mantenga en solución iones como cobalto, manganeso, lantano, níquel y todos los demás que nosotros trabajamos aquí. Entonces, finalmente, una vez preparadas las soluciones con estequiometría que deseamos, entonces la tarea después es separar el agua otra vez. Primero le agregamos agua y es ácido cítrico para que la solución sea homogénea, pero luego la tarea es separar el agua, primero porque queremos óxidos y los óxidos no deben tener agua. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente colocamos esas soluciones en un horno, una estufa, a calentar más o menos hasta 120 grados para que el agua se evapore. Y vea lo que tenemos después que el agua se evapora. Tenemos una especie como de ¿qué? Como de un merengue, pero aquí es un merengue que tiene cobalto, un merengue que tiene lantano, un merengue que tiene níquel, y este es un merengue que tendría citrato de lantano, citrato de níquel, citrato de manganeso, citrato de níquel, citrato de manganeso y citrato de cobalto. Y luego ya tenemos listos, tenemos unos materiales muy bien mezclados.
Aquí en este, por ejemplo, el cobalto estaría muy bien mezclado con el lantano, si esta fuera una espuma que queremos preparar de una lantanita de cobalto lantano, pero no, aquí lo que hicimos fue preparar solamente los óxidos solo óxido de cobalto, solo óxido de lantano, solo óxido de níquel y solo óxido de lantano, de manganeso. Pero igual, para los diferentes óxidos tendríamos espumas como estas, con las diferentes composiciones. Ahora la tarea, ¿cuál es? Llevarlo al estado, a la fórmula, a la estructura de óxido. ¿Qué hacemos? Pues hay que calcinar, hay que eliminar el carbono que está en el ácido cítrico. Hay que eliminarlo porque en el compuesto final solamente debe haber lantano, manganeso, oxígeno y una tierra rara o níquel máximo, pero el carbono debe salir. Desafortunadamente en algunos materiales es difícil después eliminar ese carbono. Por ejemplo, materiales que tienen estroncio, los carbonatos de estroncio son muy difíciles de descomponer. Por lo tanto, hay que tener cuidado. No todos aguantan, no todos resisten el método citrato, no todos se pueden preparar por el método citrato. Cuando calcinamos, mire lo que obtenemos. Una vez que calcinada, esto es una temperatura, estas espumas se mantienen, hay que hacer una etapa preliminar de calcinación, porque esto es muy explosivo. En algunos casos esto, cuando se pone en un horno, explota realmente, literalmente puede explotar. Se generan tantos gases que esto puede generar una explosioncita considerable. Entonces hay que hacer etapas paulatinas de calcinación. Yo calciné primero a 400 grados y luego cuando ya eliminé la mayor cantidad de sustancia orgánica, desafortunadamente las reacciones son incontrolables. Por ejemplo, las de manganeso, uno las tiene calcinando y en cualquier momento encuentra que eso sueltan, vuela material por todo lado en el laboratorio, entonces las explosiones a veces son un poquito incontroladas. Desafortunadamente o afortunadamente diseñamos unos reactores para evitar de que si las explosiones son incontroladas, bueno, no lo tomen tan a pecho el término de explosión, es decir, que significa aquí que el óxido que se va obteniendo se espolvorea, se escapa del reactor, ¿sí? No hay rompimiento de materiales de vidrio, esto no se rompe nunca, pero es decir, la explosión hace que el material que queremos obtener se escape y lo perdamos. Entonces, diseñamos un reactorcito pues, que tiene una malla, unos sistemas que permiten salir los gases lentamente, pero mantienen los óxidos dentro del recipiente. Y finalmente, miren lo que obtuvimos. Esta es una microscopía del material que obtuvimos. Nosotros, cuando hablamos de catalizadores, buscamos que haya muchos de estos poros, muchos de esos huecos, porque cada uno de esos punticos es un punto donde puede ocurrir la reacción. Cada uno de estos puntos por allá, todos esos huecos, por allá se meten las moléculas, o las moléculas que van a reaccionar, que queremos convertir, y precisamente se encuentran con esos sitios activos. Nosotros queremos que esto, en muchos de esos poros, quede finalmente cobalto metálico con níquel, manganeso metálico con níquel, y en esos puntos es que se hace la conversión catalítica, un compuesto se convierte en otro. Vamos a hablar del método citrato. Ya les hablé previamente que partimos de una solución que obtenemos a partir de preparamos primero las soluciones que tienen nitratos precursores. Nitratos, ¿por qué? Porque los nitratos, ellos son un poquito explosivos, entonces ellos reaccionan rápidamente y favorecen la reacción. Entonces, aquí tenemos el recipiente, le agregamos ácido cítrico, mantenemos en agitación continua para que los materiales mantengan una composición homogénea. Luego, calentamos durante un determinado tiempo en una estufa para que se favorezca un proceso que se llama de gelificación, se forma un gel, por eso este método también se llama el método sol-gel. En un comienzo partimos de una solución que si miramos a nivel microscópico, podríamos encontrar partículas sólidas dispersas en el solvente, eso es un sol, pero después, cuando esto se seca, obtenemos un gel y que se conoce como una espuma, el nombre más correcto es tiene una espuma. Entonces, cuando secamos, gelificamos, eso puede demorar, hay algunos que demoran 4 o 5 horas secando, hay otros que demoran 2 o 3 días. Por ejemplo, las ferritas que hemos preparado también, pues no tienen estructura perovskita, pero esas ferritas, por ejemplo, secando se duran a veces hasta 2 o 3 días, a las mismas condiciones que estas duran 4 horas, 5 horas. Entonces, dependiendo del material, ese es su proceso. Luego calcinamos a temperaturas entre 400 y 700 grados Celsius durante determinados tiempos para obtener finalmente la perovskita que queremos. Hay que buscar que una vez obtenido el óxido, pues mientras se enfría, porque por el camino cuando se enfría debido a las diferencias de temperatura, este óxido puede cambiar de estructura, se puede convertir de una fase perovskita a otra fase,
Entonces tenemos que en lo posible, cuando tan pronto la saquemos del horno a 750, hacerle un quenching, que casi significa meterle en nitrógeno líquido para frenar, para evitar que los átomos, los iones se muevan y entonces quedan como amarrados en la estructura perovskita, quedan como ahí limitados, como en un tipo de stop, como decíamos antes por allá en algunas actividades que se hacían. Entonces, eso es importante, hay que estabilizar la fase. Y luego simplemente lo que hacemos es vamos a rayos X a confirmar que obtuvimos la estructura perovskita. Las perovskitas tienen esta estructura, por aquí hay un pico alrededor de 33 que es característico de las perovskitas, es importante, y algunas perovskitas que no son simétricas, este pico está en forma de dos picos ahí que no se han unido, ni se han separado, entonces eso es una de las formas de... Este pico es muy importante. Por aquí tenemos otro pico que es correspondiente al plano 024, de las estructuras de perovskita hexagonal. Aquí obtuvimos perovskitas hexagonales con distorsión romboédrica. Pero hay una pregunta cuando uno prepara una perovskita, oiga, por el método citrato, uno pregunta, oiga, ¿a qué temperatura se eliminará todo el carbono? ¿A qué temperatura solamente queda oxígeno, lantano y cobalto cuando está obteniendo una cobaltita de lantano? ¿O a qué temperatura quedará solo manganeso y lantano? Pues entonces aquí tenemos, esto es un análisis que se llama un análisis térmico. Lo que hacemos básicamente es colocar una muestra muy pequeñita en un crisolito de platino o de aluminio, si la temperatura lo permite, generalmente es platino. Colocamos una pequeña muestra de la espuma que obtuvimos o de un óxido previamente calcinado. Tomamos aquí una pequeñísima muestra de esta espuma, por ejemplo, y la colocamos, eso se coloca algo así como 0.01 gramo, una centésima de gramo, en un hornito, en un crisolito de platino. Ese crisolito de platino se mete en un sistema que puede medir cuánto va cambiando la masa a medida que va ocurriendo la reacción. Vamos subiendo la temperatura, colocamos una pequeña muestra de esto en ese crisolito, vamos subiendo la temperatura y vamos midiendo cómo va evolucionando el óxido. Es decir, aquí vamos mirando cómo va cambiando la masa. Es decir, como en este tipo de compuesto lo que queremos eliminar es el carbono y el nitrógeno que hay de los nitratos y el carbono que hay del ácido cítrico, entonces metemos eso en un hornito que es capaz de medir en un sistema que es un analizador térmico que es capaz de medir cómo va cambiando la masa de la muestra a medida que va pasando, a medida que va aumentando la temperatura. Y aquí nos dimos cuenta que, mire, que en un comienzo se pierde mucha agua que todavía estaba incluida en la espuma, que después se pierden materiales carbonosos por aquí, pero lo más importante es que esto aquí nos muestra cuando el carbono, el nitrato reaccionan violentamente entre sí para formar nitrógeno y formar CO2. Por eso yo les digo que esa reacción es incontrolable. Miren el pico aquí que muestra que hubo una explosión, que se generó energía cuando la temperatura de esta muestra iba por los lados de 150 grados Celsius. Después aquí, por aquí también se pierde otra cantidad de material. Se descomponen otras especies que tienen carbono y eso también genera energía. Ya saben, por ejemplo, cuando quemamos metano, ¿no? La energía que se genera cuando hay una combustión de metano. Entonces, aquí este equipo también lo mide. Una técnica es que se llama de análisis térmico diferencial. Pero, ¿qué concluimos aquí? Que cuando sustituimos el lantano y el cobalto, ¿qué ocurre con los picos? Aquí teníamos el primer pico alrededor de 151. Y cuando pusimos este es el pico, cuando colocamos la temperatura como que se corrió un poquitico. Es decir, que cuando colocamos cerio y níquel, sustituimos en esta perovskita cerio y níquel, la temperatura de descomposición se corre un poquitico hacia la derecha. Es decir, necesitamos más temperatura para eliminar completamente el carbono y el nitrógeno que hay en la muestra. Pero por aquí nos muestra esta técnica, la linecita que está aquí de color rojo nos muestra cómo va cambiando la temperatura a medida que van ocurriendo algunos procesos químicos. Por aquí ya no hay más cambios, por aquí por los lados de 500, 600, 700, 800 no hay más cambios, lo que nos indica que ya obtuvimos la fase de perovskita que queríamos con distorsión romboédrica. Si hubieran cambios por aquí en esta curva roja, podríamos decir que unas fases se están transformando en otras fases. Eso nos lo permite esa técnica que se llama los análisis térmicos. Entonces, conclusión, por debajo de 300 grados en estas perovskitas ya no queda mucho carbono ni mucho nitrógeno. Por debajo de 300, 400 grados
En estas que le pusimos una tierra rara o níquel, por debajo de 400 ya no queda mucho carbono ni mucho nitrógeno. Por eso, a las espumas que obtuvimos previamente las precalentamos a 400 grados Celsius. ¿Para qué? De pronto para descomponer, para eliminar la mayor cantidad de carbono y de nitrógeno que aportaban los nitratos y seguir con el proceso. Y de pronto no contaminar mucho los hornos y tener más control sobre el proceso de calcinación. Estas son las de manganeso. Las de manganeso también podemos decir que más o menos por debajo de 400 ya no hay mucho carbono, ¿cierto? Ya se perdió la cantidad, la mayor cantidad de agua, de carbono, de nitrógeno. Y las manganitas que hemos sustituido también ya tienen muy poca cantidad de carbono. Por aquí ya la masa ya no se pierde más, ya todo se perdió en forma de óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno. Entonces por aquí ya no hay más pérdidas. Es decir, conclusión, por debajo de 400, en todos los materiales ya se ha ido la parte carbonosa, los materiales carbonosos, los materiales de nitrógeno. Aquí el nitrógeno que agregamos como nitratos, porque preparamos soluciones de nitratos, el nitrógeno se perdió pues en forma de nitrógeno principalmente y un poquito de óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Pero bueno, entonces aquí tengo una curva, una muestra general para la mayoría de los que requieren un poquito más de temperatura, son estos de color amarillo, por lo tanto, dense en cuenta el óxido de lantano con manganeso es el que es más difícil de eliminar de sus materiales carbonosos y materiales que tienen nitrógeno. Voy a hablar de spray pirólisis, es decir, ya hablé del método citrato, vamos a hablar del método de spray pirólisis. Spray significa un aerosol, preparar un aerosol, una aspersión, una atomización. Pirólisis significa lograr hacer una reacción activada por el calor, por lo tanto, hacemos algo de lo que sucedió con los citratos, las espumas las descomponemos, le hacemos una pirólisis a esas espumas para que se conviertan en óxidos, es decir, las quemamos. Piro significa eso, descomponerla por acción del calor. Entonces, cuando uno hace un spray, lo que busca es, si tiene una partícula muy grande, una gota muy grande, lo que busca es simplemente tratar de romperla en partículas, gotitas mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Afortunadamente el spray, los automóviles, los motores de combustión, que no logran bien este proceso, ya saben el problema que tenemos de gases de escape. Entonces ahí hay una muestra que el spray a veces lo utilizamos en muchas aplicaciones y no nos damos cuenta. Entonces aquí en mi trabajo lo que hicimos fue lograr que las gotitas de solución, romperlas en gotitas mucho más pequeñas y de esa forma aumentar la eficiencia de la reacción. Porque si esto tiene que reaccionar con oxígeno, miren, por aquí el oxígeno solamente actuaría en la superficie, el oxígeno solamente actuaría en la superficie. En cambio, si yo rompo esta gotita en muchas gotas mucho más pequeñitas, miren, en todos los puntos donde el oxígeno actuaría, vean, aquí, por aquí, por aquí. Por lo tanto, tenemos más sitios de contacto del oxígeno con el material que nosotros queremos descomponer y convertir en perovskita. Este material, por lo tanto, este método, disculpen, este método tiene muchas eficiencias porque hay una muy buena transferencia de calor y muy buena transferencia de masa. Es decir, el método de atomización pirolítica es una técnica muy buena para preparar materiales y sobre todo para prepararlos no a tan altas temperaturas ni durante largos tiempos de calcinación. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos spray pirólisis, buscar que la reacción sea más eficiente porque rompemos las gotas grandes en gotitas muy pequeñas y en ese caso los solventes se evaporan más rápidamente, pero también las reacciones ocurren más rápidamente con el oxígeno. Entonces, el método de aspersión pirolítica, aquí tengo el reactor que diseñamos, es un diseño, un símbolo del reactor que diseñamos para ese trabajo. Lo que pusimos fue aquí, pues como queríamos trabajar con las condiciones que menos contaminaran en lo posible a las perovskitas que queríamos preparar, colocamos un tubo de cuarzo apropiado, diseñado con las salidas y las entradas de forma apropiada para que pudiéramos obtener perovskitas de buena pureza. No tan contaminadas. Si pusiéramos aquí podría ser un acero también, pero entonces el hierro también podría salir y contaminar las muestras, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue simplemente lo colocamos en un horno tubular y por aquí aplicábamos un spray, es decir, vean las gotitas por donde van viajando y cuando van pasando por esta zona caliente, ellas inmediatamente se van descomponiendo y obteniendo y nos permiten obtener, se están transformando
en partículas muy pequeñas del óxido. Es decir, lo que hicimos antes en el método citrato en 2 horas, 3 horas, 5 horas, aquí simplemente aplicamos la solución pasa por aquí y al cabo de 1/10 de segundo sale por aquí, ¿qué? Óxido de cobalto con óxido de manganeso. Salen las muestras ya convertidas en perovskitas, ya salen los óxidos común y corriente, y bueno, salen los vapores, por aquí hay un sistema de corrección de vapores y limpieza de vapores de los óxidos contaminantes, pero eso quiere decir que por aquí puedo obtener perovskitas a menos de un segundo, podría decir, menos de un minuto, ahí está, sí, de pronto soy un poquito exagerado. Entonces tenemos un horno, tenemos una tobera de atomización, ya les voy a mostrar, la tobera la diseñamos en el laboratorio, la diseñamos, probamos varias toberas, y finalmente, esa es la representación. Una tobera, des en cuenta que buscamos la calidad del spray. Esto tocaba buscar un spray que tuviera una uniformidad, que se viera que las gotitas son todas muy parecidas. Esto se pone un láser por aquí en esta posición y se observa, dependiendo de cuánto difracta de la luz de ese láser, se puede predecir si las partículas si las gotitas tienen más o menos un tamaño no muy uniforme. Si se escapa una gota grande por aquí, ahí se nota ese efecto. Ese es después de la... Bueno. ¿Cómo aplicamos la solución aquí para hacer el spray? Hay que medir qué volumen de solución tenemos que preparar, de adicionar aquí por este tubo. Por lo tanto, utilizamos un sistema de medida del líquido, de la solución que tiene los nitratos. En este caso no usamos ácido cítrico porque no es necesario. Las soluciones están ahí. Simplemente la solución cuando pasa por aquí no tiene tiempo de separarse los componentes. Por lo tanto, inmediatamente se convierte. Y además, como son gotitas muy pequeñas, eso favorece la reacción y por lo tanto disminuye la cantidad de contaminantes. Colocamos aquí aire para romper las gotitas que van saliendo por acá y de esa forma formamos las gotitas del spray, de la aspersión, del rocío, y cuando van pasando por aquí se van secando y ¡pum! Terminan aquí siendo ya los óxidos. Otra forma de generar ese spray es mediante un método que utiliza un generador ultrasónico. Tenemos una solución aquí hay un sistema ultrasonido y gracias a la vibración se generan aquí en la parte superior se genera una dispersión de gotitas muy finas, muy bonitas, muy bien dispersadas, de tamaños de partículas muy parecidas entre ellas, y mediante un sistema aquí están, por favor, son estas, mediante un sistema, metemos aire y las empujamos para que se vengan aquí a este sitio y luego pasen por aquí. Por este método se obtienen partículas mucho más parecidas en tamaño al final en el producto obtenido, citrizado. Esta fue la tobera que diseñamos. Aquí están los diámetros de la tobera, las dimensiones de la tobera que utilizamos. Probamos varias y estas las hicimos en aluminio. Por aquí hay un tubo que transporta el aire, perdón. El oxígeno es el reactor, el reactivo, está en el aire, por lo tanto cogemos aire, lo colocamos aquí y aquí en este punto ponemos un tubito que lleva la solución. Entonces, el aire que viene aquí a alta velocidad va arrastrando aquí, va succionando parte de la solución y cuando pasa por esta zona, gracias a la fuerza o a la velocidad que lleva el aire aquí, la va rompiendo en partículas muy finas. Este es un sistema de tobera perpendicular, el oxígeno está perpendicular a la solución y de esa forma se obtiene un spray. Este es el horno que utilizamos, aquí colocamos la tobera, aquí colocamos la tobera de atomización en este sector y lo mandamos a través de este tubo que está calentado por un horno donde está bien controlada la temperatura. Controlamos bien el flujo de la solución, cuántos mililitros por minuto, lo controlamos bien, controlamos muy bien la temperatura. En fin, aquí hay unos sistemas de control que tuvimos que diseñar e implementar para el desarrollo de este trabajo, para la síntesis de estos materiales. Entonces, ustedes pensarán, bueno, si por aquí hay un tubo, una resistencia calentando, cuando yo coloco la solución por este camino, pues la solución empieza fría y poco a poco va recogiendo calor de las paredes del horno y se va calentando. ¿Cuál será el sitio donde hay mayor temperatura? ¿Cuál será el sitio de referencia para mirar yo a qué temperatura está trabajando el horno? Porque por aquí tenemos temperaturas de diferentes valores, pero nos interesamos en el valor en la zona donde había mayor temperatura.
repito, las gotitas se van calentando y por aquí en un punto en el centro del horno más o menos logran su máxima temperatura. Esa es la temperatura que nosotros tomamos como referencia. Entre más aire insuflamos por aquí, entre más aire apliquemos, pues menos se va a calentar esta zona. Entre más aire, esta zona va a estar más fría. Entonces, hicimos una serie de estudios para definir exactamente cuáles son las mejores condiciones de este reactor. Y encontramos, esta es la distancia, esta es la entrada de la tobera, y esta es la distancia más o menos a 20 centímetros de la entrada en ese horno con respecto a la parte, la primera parte, la zona de entrada en el horno. Encontramos que más o menos por aquí entre 20 y 25 grados estaba la temperatura máxima. Por lo tanto, ahí fue donde medimos, tomamos referencia para medir la temperatura en todos los procesos de síntesis de esas perovskitas. Y cuando metimos diferentes niveles de aire a presión, bien regulado con un regulador que nos permitía cambiar la presión del oxígeno que adicionamos ahí, encontramos que a mayor presión, mire, la temperatura casi no subía dentro del horno, a mayor presión de aire en ese reactor, la temperatura casi no, cuando colocamos, estos son presiones relativas, estos son 0.5 atmósferas por encima de la presión de Bogotá, que es más o menos 0.7 atmósferas. Entonces, por aquí tenemos, miren, la mayor temperatura. La temperatura se logró cuando el horno estaba trabajando más o menos a 450 grados, 470 grados. Por aquí en el centro se logró la mayor temperatura. Pero a las mismas condiciones, si mandamos más presión de aire, la temperatura ya no subía tanto, empezaba a bajar en esa zona, Por lo tanto, siempre logramos que la temperatura en un punto, para poder comparar las diferentes temperaturas de síntesis, la teníamos pues controlada en un determinado punto. Previamente les cuento por aquí, en el sistema, por aquí teníamos que, por favor, lograr, salían gotitas, partículas muy pequeñas, entonces no podíamos dejarlas salir al aire, teníamos que poner una malla aquí para atraparlas y poder recolectarlas, pero al final logramos recolectarlas, el sistema nos funcionó y finalmente, esta es una de las modelos que ocurren de los métodos, de las diferentes etapas que ocurren durante la síntesis de óxidos o de cualquier otro material por el método de atomización pirolítica. Entonces simplemente partimos de una gota de un tamaño, ojalá no muy grande, que con el tiempo, gracias al efecto de la temperatura, se va evaporando el solvente va difundiendo y se evapora y finalmente va a un proceso de secado, pero al final, cuando va pasando por la zona más caliente en el horno, la gotita se convierte desde la solución, finalmente termina siendo un óxido mediante procesos de sinterización, descomposición y sinterización. ¿Cuál es en resumen el diagrama del método de atomización pirolítica? Ya saben que empieza preparando soluciones de nitratos que metemos dentro de ese reactor, de ese tubo de cuarzo que está dentro de un horno tubular. Esas soluciones las llevamos a un sistema de atomización, una tobera de atomización. Ya les mostré el diseño, esa tobera. Para que se atomice aplicamos aire seco. Luego las gotitas pasarán por un sistema dentro del reactor, van a pasar dentro del reactor y finalmente obtendremos aquí más o menos, podríamos mirar qué va ocurriendo. Hay procesos de precipitación, de eliminación del vapor del agua y al final tenemos el proceso de secado y la descomposición y sinterización del material. Recolectamos el material de esa mallita que diseñamos, de esa que colocamos al final y finalmente evaluamos la estructura cristalina de esos materiales. Aquí, miren, aquí podemos mostrar que dependiendo de las condiciones de la reacción, paso rápido porque creo que me estoy demorando mucho, obtenemos, miren, dependiendo de qué tenemos, podemos obtener esferas huecas. Miren, aquí hay una muestra de una esfera hueca que obtuvimos. Parece un nidito de esferas muy pequeñitas, ¿cierto? Por lo del método de atomización pirolítica obtenemos esferitas o materiales esferoidales. Dependiendo de las condiciones, nosotros podemos preparar, repito, esferas, huecas. Por ahí obtuvimos unas partículas con forma de dona. Ya les voy a mostrar. Dependiendo de las condiciones, podemos preparar partículas, óxidos de esos materiales con
tamaños de partículas muy diferentes, tamaño de partículas desde el orden de los nanómetros a los micrómetros, podemos obtener esferas huecas, podemos tener, en fin, hay muchas condiciones que podemos modificar para preparar esferas de diferentes formas. Voy a hablar de películas delgadas porque también obtuvimos óxidos en forma de película delgada, depositada sobre vidrio. Entonces, para de pronto introducir el término de película delgada, pues todos han visto diferentes formas de pinturas. Casi que en todas estas formas de pintura lo que se está preparando o depositando es una película muy delgada sobre una superficie. Dependiendo de cuánta pintura coloque aquí, cuántas capas de pintura coloque aquí, por ejemplo, esa película va a ser más gruesa. Aquí lo mismo, dependiendo de cuántas pinceladas esta señorita, este cuadro, va a tener una capa mucho más gruesa o más delgada, dependiendo de cuántas pinceladas de. Aquí, dependiendo cuánto spray apliquemos sobre un sustrato, también la película va a ser más gruesa o más delgada, y lo mismo en este tipo de pintura. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros para preparar películas delgadas? Es decir, lo que hemos hecho por el método citrato y por el método de atomización pirolítica, ahora la vamos a depositar, esos mismos óxidos queremos depositarlo sobre un sustrato de vidrio. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente utilizamos la misma tobera que diseñamos, pero ahora el spray no lo metemos dentro de un tubo caliente, sino lo hacemos que entre en contacto con un trozo de vidrio cortado previamente que está sometido está sobre una plancha de calentamiento. Por lo tanto, este trozo de vidrio está a 200, 300, 400, 500, 600 grados, y eso es lo que nosotros llamamos temperatura del sustrato, y le aplicamos el spray. Y entonces, cuando el spray llega ahí a la superficie, las gotitas finas, las gotitas del spray llegan aquí, entonces se activa la reacción de descomposición de los nitratos y se producen los óxidos correspondientes. Entonces, simplemente lo que hicimos y lo que buscábamos era que la atomización quedara bien distribuida sobre la superficie del vidrio homogéneamente. Entonces, esta tobera la movíamos. En un comienzo la hicimos manualmente porque los sistemas mecánicos pues eran muy costosos y no nos funcionaban bien, pero logramos obtener películas con muy buena homogeneidad superficial. ¿Qué significa homogeneidad? Que el espesor en esta zona fuera igual al espesor en esta otra zona. En cualquiera de los puntos tuviéramos el mismo tipo de material y con el mismo tipo de espesor. De una vez les adelanto algo de que no estoy muy contento con el método de spray. Yo he hecho spray durante muchos años, pero cuando uno hace spray, desafortunadamente, mucho del spray que uno aplica se viene por acá, se pierde, no llega aquí al sustrato caliente, y entonces es un material que no es tan eficiente con respecto al uso de los materiales. Por lo tanto, yo por eso últimamente no utilizo para preparar el método spray de atomización periódica, no lo utilizo mucho para preparar óxidos en forma de película delgada porque hay mucho desperdicio de material. Entonces, aquí vamos a mirar por etapas que tenemos. Tenemos un sustrato de vidrio previamente limpio, lavado en la superficie. Ese material es de vidrio de portaobjetos, que es un vidrio que es rico en calcio y sodio. Luego, mediante ese método depositamos una película delgada, no importa, dependiendo de cuántas veces, qué tan gruesa queremos esta capa, pues aplicamos más spray o menos spray, ¿cierto? Aplicamos 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 5 mililitros de solución para hacer la película más gruesa o menos gruesa, dependiendo de cómo queramos. Por lo tanto, por este método podríamos preparar películas del orden de los décimas de nanómetro hasta por allá las micras. Estaríamos hablando de películas delgadas. Aquí tengo una representación de la microscopía que obtuvimos del sustrato de vidrio, y aquí tengo una fotografía, una microscopía, perdón, de la película delgada que obtuvimos de una lantanita de manganeso o de una manganita de lantano. Miren, aquí tengo las muestras de las películas que obtuvimos. Este es el material del óxido de los óxidos, una muestra de los óxidos que preparamos o bien por el método citrato o bien por el método de spray pirólisis o de atomización periódica. Y esta es una muestra de las películas que también se obtuvieron con el reactor diseñado especialmente para preparar películas delgadas. ¿Por qué es importante ahora utilizar películas delgadas? Porque, por ejemplo, si queremos utilizar estos materiales como sensores de gases, pues aquí ya lo tengo listo para que entre en contacto un gas y poder medir, por ejemplo, el cambio en la corriente eléctrica o el cambio en el voltaje, y por lo tanto ya tenemos, hay muchos materiales, ya saben, en muchos dispositivos semiconductores
el material no funciona bien si no está en forma de un depósito, en forma de película delgada. Entonces ahí tenemos las dos opciones para preparar esos materiales. Vamos a mirar algunos resultados que obtuvimos. Entonces, esto es, primero, yo tenía muchas dudas sobre cómo diseñar el reactor para preparar perovskitas por el método citrato. No sabía las condiciones, no sabía la temperatura, qué temperatura tenía que subir. Y por lo tanto, basado en mi experiencia en películas delgadas, utilicé el método de atomización perolítica para preparar primero materiales en forma de película delgada. Entonces aquí tengo, miren, estos son los rayos X de unas películas que intenté preparar a 500 grados Celsius utilizando una solución que tenía una concentración 0.1 molar, utilizando un flujo de solución de 2 mililitros por minuto y utilizando una presión del oxígeno para romper esas gotitas y formar partículas, gotitas muy pequeñas de 2 atmósferas. Y esto es lo que obtuve cuando apliqué sobre el vidrio 0.5 mililitros. Estos son los rayos X cuando utilicé 2 mililitros, cuando utilicé la película que obtuve cuando utilicé 5 mililitros y la película cuando obtuve 10 mililitros. Des en cuenta que en todos los casos, solamente por tener el vidrio caliente y aplicar el spray a esa temperatura, en ninguno de los casos se formó la estructura perovskita que nosotros queríamos. ¿Qué hicimos entonces? Pues calentar, someter a tratamiento térmico y des en cuenta aquí cómo obtuvimos la cristalinidad, aumentamos la cristalinidad de esos materiales, de las mismas películas que tenemos aquí, miren, solamente con aumentar la temperatura, hacer un tratamiento térmico a 600 grados durante 2 horas. Convertimos estas películas en un material muy cristalino, una película para muchas aplicaciones, pero por simplemente mantener el vidrio caliente y aplicar el spray no se obtiene la estructura perovskita, la estructura cristalina que queremos. Aquí tengo otra muestra rápida de lo que obtuvimos también. Este material, miren, después de obtener la película y calentarla, pues otra forma de mirar cómo se mejoró la cristalinidad de ese material. Esto es cuando yo subí la temperatura del sustrato de vidrio, subí la temperatura de 400, 500, por debajo de 500 no se obtiene nada, 500, 550, 600, 700. Entonces, a pesar de que subí la temperatura durante el proceso de preparación, casi que con las mismas condiciones que mostré anteriormente, pero subí la temperatura ahora del vidrio, el vidrio no aguanta 700 grados, no aguanta ni 600 siquiera porque se curvea un poco, se deforma un poquito, pero bueno, aquí la idea era mirar a ver qué ocurría cuando subíamos la temperatura. Pues tampoco se obtuvo nada, por más de que subiéramos la temperatura, tampoco se obtuvo nada. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Calentar. Y miren lo que obtuvimos cuando calentamos. Entonces, se me devolvió. Aquí, vean lo que obtuvimos cuando calentamos. Las películas calentadas a 600 horas posteriormente al tratamiento durante 2 horas a 600 grados, miren esta cómo se transformó su estructura, miren esta también cómo cambió su estructura, la de 700, en fin. Como una conclusión importante de este trabajo es que podemos obtener películas del gas, pero hay que después del proceso de síntesis por atomización pirolítica hay que calentar, hay que someter a un tratamiento térmico esas películas para poder obtener el material que queremos. Voy a acelerarme un poquitico. Esto es lo mismo que obtuvimos para el caso de las manganitas de lantano. Las anteriores eran para cobalto. Estas es para las perovskitas de lantano manganeso. Y aquí tenemos, des en cuenta lo mismo. Miren, aquí está el material antes de calcinarlo. Esta es la misma película antes de calcinar. Y miren, después de calcinar la estructura que obtuvimos, ¿cierto? Las impurezas en este caso son mucho menores que las que obtuvimos en el caso de la perovskita de cobalto. Entonces, lo mismo, simplemente ¿qué hay que hacer? Hay que calentar para mejorar la disposición, mejorar mejorar la reacción. Porque son reacciones muy lentas. Miren, desafortunadamente las microscopías electrónicas nos muestran que estas películas tienen mucha porosidad, muchos huecos. Entonces, estas son las de cobalto, las que tienen como catión principal cobalto. Entonces, como catión en la posición B. Entonces, miren, esto es sin tratamiento térmico y esto es después de tratamiento térmico a 600 grados. Miren más o menos cómo cambió la morfología del material, ¿cierto? Parece que se sintetizó un poco. Pero aquí, a pesar de que no es la misma película, esto no es comparable con esto, notamos que de pronto, en este caso teníamos, de pronto todavía queda una pequeñísima cantidad de agua en la muestra y por lo tanto, cuando calentamos a 600 grados se formaron estas grietas porque pues salió agua y dejó los espacios vacíos donde estaba. Estas son las de manganeso, miren, una superficie mucho más lisa, mucho más bonita, pero igual siguen siendo las grietas. Desafortunadamente, por eso
estas películas, a menos de que cambiemos las condiciones, la velocidad del proceso, en fin, hay que cambiar las condiciones para obtener unas muy buenas películas de manganitas de lantano. Y miren, curiosamente aquí apareció algo que estaba buscando hace muchos años. ¿Qué le pasa a una gotita cuando cae sobre el sustrato? ¿Qué le está pasando a una gotita? Miren, aquí encontré una gota que se aplastó, perdonen el término que estoy utilizando, que llegó y se estrelló contra el sustrato y miren cómo quedó la forma que adquirió. Después muy seguramente continuará la reacción y esa simplemente se integrará al material y se incorporará para obtener una película de esta forma. Vamos a mirar qué pasó con los polvos. Entonces, lo mismo aquí. Había una preocupación preliminar y era cómo afecta cada uno de los iones sobre el material final. Entonces, por eso estudiamos primero qué le ocurre al óxido de zinc, qué le ocurre solo al óxido de manganeso, al óxido de cerio, al óxido de cobalto y al óxido de lantano. ¿Cómo es su tamaño de cristalito? ¿Cuál material ayuda a que se sintetice más el material, a que haya menos poros o más poros? Con esta información podemos predecir que aquí el que tiene mayor tamaño cristalito es el manganeso, por lo tanto esperamos que hayan materiales menos porosos porque hay más sinterización cuando tenemos dentro de la estructura manganeso. Que el que da menos, por aquí el cerio, posiblemente el cerio disminuye la sinterización, por lo tanto el cerio va a aumentar el área superficial porque de alguna forma no favorece o disminuye la sinterización del material. Aquí tenemos níquel, también es un material que ayuda a la sinterización, el tamaño de grano, perdón, el tamaño cristalito es muy grande, por lo tanto esperamos que el níquel favorezca la formación de cristales grandes de sinterización. Y el cerio, miren, vuelvo y repito, el cerio tiene 17, aquí está el cobalto, bueno, en fin, es un resumen rápido. Aquí tengo más o menos representación de las estructuras cristalinas de todos los óxidos que sintetizamos. Desafortunadamente, en muchos casos, dependiendo de la temperatura, obtenemos como impurezas o de pronto que el material no alcanzó a reaccionar completamente, no alcanzó, estos son para los polvos. Entonces, este método nos indica que por los dos métodos, dependiendo de las condiciones, podemos tener impurezas de óxido de cerio, de óxido de níquel, de óxido de lantano. Yo supongo, digo que es que pues, no se terminó la reacción, por lo tanto, muy seguramente tenemos que hacer una calcinación posterior para obtener. Des en cuenta que a medida que vamos aumentando en este sentido, vamos mirando la estructura cristalina en los materiales. Aquí tengo las obtenidas directamente en el tubo por atomización pirolítica. Des en cuenta que no tenemos muchas. Por aquí, esto es como 800, ambas son 800 grados. Esta también es a 800 grados. Aquí está la de atomización pirolítica. Simplemente sustituimos el níquel, pero a 800 grados. Aquí sustituimos, en esta sustituimos esta es la H. Aquí sustituimos el lantano y sustituimos el níquel. Entonces, pero a pesar de todo, miren, parece que la sustitución favorece un poquitico la cristalinidad del material, pero de todas maneras se nota que esos materiales tienen una estructura cristalina muy pobre. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues miremos, pues supuestamente hay que mirar a ver cómo es el corrimiento. Nosotros notamos que los corrimientos son hacia la derecha, hay una tendencia de corrimiento hacia la derecha. Eso significa que las tierras raras sí en este caso se están incorporando a la estructura cristalina, por lo tanto podemos decir que no hay excesos, no quedaron tierras raras, óxidos de tierras raras sin reaccionar. Voy a acelerar un poquitico, aquí tengo lo mismo tengo para el caso del cobalto. Entonces tengo aquí cobalto, solamente le hemos sustituido el lantano. A medida que vamos subiendo, vamos haciendo mayores sustituciones de lantano por tierras raras. Estos son los que obtuvimos por atomización pirolítica, pero des en cuenta aquí que simplemente, pues, en el caso del cobalto, pues, no tenemos así. Esto es la sustitución de cerio, praseodimio, neodimio, samario, gaulinio y erbio. Entonces, parece que estos materiales favorecen la cristalinidad, la estructura cristalina del material.
Estos son los óxidos aquí miramos, en este caso miramos los óxidos de cerio, manganeso, lantano, también los obtuvimos. En el caso del manganeso, aquí resalto, lo más importante es que obtenemos menos impurezas en todos los óxidos sintetizados. Lo mismo, hay un corrimiento hacia la derecha cuando integramos, cuando incorporamos los óxidos, los cationes de tierras raras, porque pues ellos tienen menor radio iónico que el lantano, por lo tanto lo que esperamos es que la celda unitaria se vaya achicando y eso significa que el pico va corriendo hacia los mayores, hacia valores de 2 teta más grandes. Aquí tengo cómo va cambiando el tamaño en el caso del tamaño cristalito. Esto es determinado por difracción de rayos X. Volvemos a decir aquí, por favor, el serio es importante porque efectivamente nos ayuda a que el tamaño cristalito sea menor. Eso también nos hace prever que en este caso tenemos un material menos sinterizado, con mayor área superficial. Ahorita vamos a hablar de área superficial. Estos son los resultados para cuando sustituimos aquí el lantano en las manganitas por tierras raras, aquí cerio, praseodimio, neodimio. En todos los casos tenemos, pues no hay evidencias de presencia de los óxidos de las tierras raras y como vamos a mirar ahorita y ya hemos visto previamente también hay un desplazamiento hacia la derecha, lo que nos indica que el elemento de tierras raras sí se incorporó en la estructura de la perovskita. Entonces, aquí tengo lo mismo, esto es después aquí este es el método de atomización pirolítica. Lo que hicimos fue básicamente sacamos las muestras recolectadas del sistema de atrapamiento de las partículas cuando el horno estaba a 600, cuando estaba a 700 en su punto de mayor temperatura, cuando estaba a 800 y a 900. Dese cuenta que a medida que subimos a la temperatura, mejoramos la estructura cristalina en los materiales que sintetizamos por este método, ¿cierto? Igual aquí tenemos, después de un tratamiento térmico posterior, intentamos, estos son los de 600, después de un tratamiento térmico de 600 durante 2 horas, estas son las de 700, después de un tratamiento térmico, mire cómo mejoramos la estructura del material, por lo tanto, después de que sintetizamos los materiales, bien sea en forma de polvo o en película delgada, después de realizar un tratamiento térmico, mejoramos las estructuras. Voy a pasar más rápidamente. Esto en todos los casos se obtiene más o menos el mismo comportamiento. En la estructura hay que hacer un calentamiento posterior por todos los métodos de síntesis y para mejorar aquí hicimos unos tratamientos térmicos a 750, unificamos un proceso de sinterización a 750 grados durante 1 hora para mejorar la estructura cristalina de los diferentes. Estas son las zonas de lantano manganeso dopadas con tierras raras. Estas son después del tratamiento térmico durante 1 hora a 750 grados Celsius. ¿Qué buscamos? Ya saben, buscamos modificar la estructura, tratamos de modificar la simetría de las partículas, tratamos de modificar o de mejorar la resistencia térmica de los materiales. Por lo tanto, ¿qué logramos después de todos estos análisis? Logramos confirmar que hubo un aumento en el grado de desorden atómico por la sustitución del manganeso del níquel, una pérdida de estructura bidimensional pero por otro lado se obtuvo un aumento de la simetría, es decir, cuando agregamos tierras raras, la estructura perovskita se fue modificando brevemente. Vimos una modificación desde la estructura de hexagonal con distorsión romboédrica hacia la cúbica, es decir, eso es uno de las llamémoslo así, conclusiones que podemos sacar. A medida que agregamos esas sustituciones, la perovskita trató de orientarse hacia la estructura de simetría cúbica. Aquí les muestro lo que obteníamos en ese frasquito que teníamos de color rosado. Miren, si yo tomé una muestra y la tomé por microscopía electrónica con recubrimiento metálico porque esos materiales no son conductores, entonces logramos esto. Esta es una amplificación de la espuma que logramos en una microscopía. Pero después de que hicimos tratamiento térmico, miren, esto es una mayor amplificación, una menor amplificación. Después de que hicimos tratamiento térmico, des en cuenta lo que obtuvimos a 750 grados Celsius. Esta es la espuma sin calcinar, la que obtuvimos así tan pronto se secó en estufa. Otros resultados, podemos ver aquí que lo que buscamos en este material es que hayan poros. Entonces, cuando se lograron poros,
habíamos previsto previamente que el cerio trataba de disminuir la sinterización del material, por lo tanto, en este caso podemos confirmar que las perovskitas, en este caso de cobalto, que tenían cerio, tenían una mayor área superficial. Entonces, eso es lo importante de esta gráfica. Hicimos microscopía. Estos resultados no son aquí en Colombia, esto fue en la Universidad de Jaume, en Castellón. Estos se tomaron en un microscopio Yeol. Afortunadamente ya no podíamos decir, por favor, mídame esto, tráteme la muestra de esta forma, tráteme la muestra, porque ellos gentilmente nos ofrecieron la ayuda para tomar estas microscopías. Pero lo que notamos es que básicamente lo que obtuvimos por rayos X, el tamaño de partícula más o menos está en ese rango. Tenemos partículas interconectadas. Aquí, esta es una microscopía tomada y esta es una de alta resolución. Y notamos aquí que cuando calcinamos a 700 grados Celsius, en la cristalinidad se nota mayor ordenamiento de los diferentes planos. Por lo tanto, aquí notamos que efectivamente tiene sentido y pues eso ya se conoce que cuando uno calienta mejora la cristalinidad del material. Aquí lo confirmamos simplemente. Yo envié varias muestras, pero desafortunadamente no me midieron varias, solamente unas 2. Esa es la micrografía más importante. Aquí miramos qué ocurre cuando tengo óxido de cobalto y lo preparo en el sistema de atomización catalítica, cuando el horno, ese tubo de cuarzo, está a 600 o a 700 o a 900 grados. Dense en cuenta cómo a medida que sube la temperatura del horno, esta es una micrografía de menor amplificación, esta es de mayor amplificación. Dense en cuenta que cuando sube la temperatura, las partículas de cobalto tienden a formar más partículas, tienden a tener más fórmula esferoidal. Pero esto parece como semitransparentes, como si tuvieran una pared externa muy delgadita, ¿cierto? Aquí les muestro una anécdota. Yo esta micrografía las tomé en el equipo de física, que hay en geología. Entonces, en esos momentos, la sonda no estaba funcionando. De verdad que no estaba funcionando. Y vea que con esta inquietud, ¿qué es esto? No sabemos qué es eso, pero no pude tampoco averiguarlo porque no tenía la sonda como para apuntar y hacer un análisis de esto. Pero esto por el tamaño no puede ser un cabello, no puede ser. Muy seguramente obtuvimos nanovarillas o microvarillas de este material de óxido de cobalto cuando preparamos las partículas a 750. Queda la sospecha. He intentado buscar estas varillas en el material y no las he encontrado. Lástima no haber podido evaluar si tenía la misma composición de estos granos, si tenía cobalto, lantano y oxígeno. No pudimos. Hay que una inquietud. Nota importante aquí, a medida que aumentamos la temperatura, el tamaño de las partículas tiende a tener más forma esferoidal. Estas son las de óxido de manganeso y aquí estudiamos qué pasa si cambiamos la presión del oxígeno del aire que estamos aplicando. Pues lo que esperamos es que entre más presión de aire pongamos en la tobera, pues hay más fuerza, hay más energía para romper las partículas. Por lo tanto, lo que llega al horno son partículas cada vez más pequeñas y por lo tanto hay posibilidad de obtener partículas cada vez más pequeñas en el óxido obtenido. Eso es la tendencia que observamos aquí. A mayor presión obtenemos partículas de menor tamaño. Por aquí más o menos podemos ver unas partículas muy pequeñas pegadas a las partículas grandes. Podríamos decir que teníamos partículas del orden nanométrico por aquí, pero tenemos de diferentes tamaños, por lo tanto, hay que mirar a ver cómo se pueden separar las grandes de las pequeñas. Ese es un trabajo que estábamos adelantando, pero desafortunadamente no mucho tiempo y entonces no se pudo. Y aquí está el efecto de la concentración. Mire, cuando tengo una solución muy poco concentrada, muy diluida, con pocos nitratos, con una concentración de nitrato intermedio, y cuando la tenga con alto nitrato. Dense en cuenta, miren aquí, cuando la concentración de la solución que meto en el equipo de spray pirólisis, miren, aquí están las donas que les había prometido, vean, aquí parecen una especie de donas, ¿cierto? Para preparar donas por este método, partículas con forma de dona, simplemente, ¿qué hacemos? Pues aplicamos una solución. Estas fueron preparadas a una temperatura de 800 grados dentro del horno de ese tubo. Aquí les muestro un poquito los resultados que obtuvimos de área superficial. Esta área superficial, cuando uno mide área superficial de esos materiales, obtiene curvas como estas, que nos indican cuánto nitrógeno se va absorbiendo, se va pegando a las paredes de los poros de esos materiales. Y entonces obtenemos, después de muchos análisis, obtenemos
cuánta área tenemos por cada gramo de material. Por ejemplo, en las perovskitas que nosotros tenemos son muy poco porosas. Por ejemplo, un carbono activado, una sílica, una alúmina tiene el orden de 400 metros cuadrados por gramo, 1000 metros cuadrados por gramo los carbones, 1000 metros cuadrados. Ustedes se imaginan un gramo, si lo pudiéramos dispersar, aplanar completamente, tendríamos el área de varias canchas de, bueno, creo que alrededor de una cancha de fútbol, ¿cierto? 1000 metros cuadrados. Entonces, eso es un área muy grande y entre más área tenga el material, es mucho. Y este tipo de curvas nos dan información de qué tan grandes son los poros. Si son microporos, que los microporos tienen diámetros desde del orden menores a 0 a 2 nanómetros. Los mesoporos tienen diámetros de entre 2 y 50 nanómetros y los macroporos tienen tamaños mayores a 50 nanómetros. Entonces, estas curvas nos permiten, por lo tanto, nuestros materiales tienen poros principalmente del orden mesoporoso y microporoso. Mesoporoso y macroporoso. Mesoporoso entre 2 y 50 nanómetros de diámetro promedio, ¿no? Y eso también nos da idea de, el comportamiento de las curvas nos da idea de este ancho, que es mayor que este ancho, nos indica que este material tiene poros tiene unos poros pequeños y otros grandes. En cambio, aquí los poros, según esta curva, podemos decir que los poros más o menos todos tienen el mismo diámetro, tienden a tener un diámetro muy parecido entre ellos. En cambio, por este bucle que se llama bucle histéresis en absorción, esto realmente nos indica que estos materiales tienen listo. Yo dije que rápidamente les dije que lo que buscábamos era que el níquel metálico, el cobalto metálico estuviera en la superficie. Entonces, teníamos que probar a ver qué tan fácil era que ese níquel metálico, ese manganeso metálico estuviera. Entonces, simplemente tomamos unas muestras y las analizamos por una técnica que se llama TPR, que significa reducción a temperatura programada, es decir, se someten a calentamiento y se les va adicionando hidrógeno. Y entonces uno mira aquí cuando el hidrógeno es absorbido. Por ejemplo, en este caso podemos decir que a 650 se aprovechó hidrógeno para reducirse. Por lo tanto, podemos decir que aquí, entre más se corre el pico hacia la izquierda, el material es más fácilmente reducido. Por lo tanto, tenemos más probabilidad de que haya o bien cobalto metálico o níquel metálico o otros metales ahí en estado metálico, que son los culpables de que haya una reacción catalítica. Lo van a tener aquí, que creo que me estoy demorando mucho. Hicimos aquí, hicimos una caracterización para qué sirven los materiales que preparamos. Entonces, simplemente lo que hicimos fue, los utilizamos en una reacción de combustión de metano. Cuando nosotros quemamos metano en presencia de aire, por ejemplo, lo que hacemos en las estufas de nuestras casas, ahí en el sitio de combustión la temperatura se puede subir por encima de 700, 800, 900. Ahí donde ven la llama azul, ahí hay altas temperaturas. 800, 900, de pronto 1000 grados, ¿sí? Y resulta que esa temperatura, entonces, como uno de los reactantes en la combustión es el oxígeno del aire, ahí hay oxígeno, pero el oxígeno aprovecha que en el aire también hay más de un 70% de nitrógeno y entonces se produce una reacción, se lleva a cabo una reacción por la alta temperatura y se producen óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno son tóxicos y además empeoran el problema de los gases de la lluvia ácida. Miren, esto, desafortunadamente, los estudios de combustión de metano no se pueden hacer como en la estufa. Nosotros no podemos mezclar cualquier cantidad de metano y oxígeno porque eso es explosivo. Tenemos que diseñar unas condiciones especiales. Entonces, cuando quemamos un 5% de metano en presencia de un 10%, un 20% de oxígeno, por ejemplo, y el resto es un gas inerte, entonces miren, cuando no tenemos catalizador, miren la temperatura cómo se va subiendo. Esto es cuando no usamos catalizador, por lo tanto, en esas condiciones, a pesar de que tenemos muy poquiticos y metano calentando, reaccionando, quemándose, la temperatura, miren, sube como a 800 grados, miren. Pero cuando usamos catalizadores, miren, esta temperatura se corrió hacia la izquierda. Entonces, si bajamos la temperatura de combustión del metano, ¿qué hacemos? Entonces, simplemente en el sitio donde está corriendo la combustión tenemos un catalizador como estos. En este caso tengo los óxidos puros y me di cuenta que el óxido de níquel, el de color verdecito aquí, mírenlo, es el que más favorece, el que más baja la temperatura de combustión. Por lo tanto, el 50% de metano se quema a menor temperatura cuando usamos ¿qué? Cuando usamos óxidos de níquel que cuando no usamos nada.
Aquí está el comportamiento de los otros óxidos. Para todas las perovskitas hicimos un estudio parecido y al final la gran conclusión que sacamos es que el óxido de los que preparamos que logró bajar más la temperatura es el óxido de cobalto no dopado. 481, se quema la mitad del oxígeno a 481 si utilizamos como catalizador óxido de metano. Esta es otras curvas, otros ensayos que hicimos, por lo tanto nuestras perovskitas sí fueron útiles. Miren todo lo que bajamos la temperatura de combustión del metano en esas condiciones que usamos en el reactor. Y aquí están unos resultados de los catalizadores después del proceso, después de haberlos utilizado aquí en la combustión. Dense en cuenta que las esferitas se deforman solamente un poquito, pero mantienen su forma, ¿no? Ojo, ¿por dónde creen ustedes que fluye más fácilmente el metano que se está quemando con el oxígeno? ¿En este sólido o en este sólido? Pues todos dirán, pues las esferas dejan más huecos, ¿cierto? Por lo tanto, eso es algo que perseguimos en nuestro trabajo, lograr que el catalizador funcionara mejor, que no hubieran diferencias grandes de presión entre un punto y otro cuando estamos poniendo un gas a quemar, por ejemplo. Y en este caso notamos que aquí hay como más poros, más salidas y más entradas para los gases. Bueno, entonces, como conclusiones rápidamente, hemos hablado de algunas. Les dije que pues se pueden preparar óxidos por los dos métodos. Simplemente al final podemos decir aquí que inclusive las películas del gas, simplemente después de obtenida, las podemos calcinar durante 2 horas a 600 grados y obtenemos el material con la estructura que nosotros queremos. Que el área superficial mejoró en el caso de los óxidos preparados por atomización pirolítica. Que por el método de atomización pirolítica obtenemos partículas de forma esferoidal y que las espumas después de 500 grados Celsius y 550 estamos seguros de que ya no hay materia orgánica, no hay el carbono que tenía el ácido cítrico, en fin, y que variando las condiciones de síntesis por el método de atomización pirolítica podemos obtener esferitas de diferentes formas, materiales microsféricos de diferentes formas y también con diferentes propiedades, ¿no? Magnéticas, en fin. Los óxidos que presentan mayores impurezas, es decir, los que reaccionaron mejor, los que pudimos preparar con menores impurezas son los óxidos de lantano y manganeso, ¿cierto? Dopados o no dopados. Los óxidos de lantano y manganeso con situaciones requieren menores temperaturas. Los óxidos de lantano y manganeso se pudieron preparar a menores temperaturas y notamos en todos los casos, por la difracción de rayos, sí que notamos que hay muy pocos presencia de óxidos de tierras raras, por lo tanto podemos decir que las tierras raras se incorporaron en el material, por lo tanto las tierras raras sí tienen una buena solubilidad en esos compuestos que preparamos. Las cobaltitas de lantano sustituidas y no sustituidas se reducen a menores temperaturas y eso lo mostramos por el resultado que obtuvimos el material que mejor comportamiento catalítico tuvo fue el óxido de cobalto. Eso significa que el óxido de cobalto en las condiciones de trabajo, el cobalto ahí se reduce más fácilmente y queda sobre la superficie del óxido de lantano en forma de cobalto elemental, cobalto metálico, y puede reemplazar, como dijimos, desafortunadamente los catalizadores que se usan industrialmente ahora tienen elementos de tierras raras que son muy costosos y por lo tanto el níquel y el cobalto y el manganeso son menos costosos. Lo que tengo es estudiando, los podemos seguir estudiando propiedades ópticas, propiedades térmicas, otras propiedades catalíticas, estudiar un poquitico más juiciosamente la estructura cristalina, porque yo alguna vez le tomé una muestra